Hola a todos y a todas a la Cueva de Programador, ¿cómo les va? En este video vamos a ver los conceptos básicos sobre la migración de Room. Por ejemplo, ya teniendo una base de datos creadas, podemos agregarle una columna, por ejemplo, una entity que implica hacer una migración, como también cambiarle el nombre o agregar justamente otra entity a esta base de datos. Esto de una manera mucho más optimizada con una versión de librería de Room a partir de la 2.4.0, al día de hoy es la 2.4.3, así que no va a haber ningún problema con respecto a eso, porque hay un concepto que es la automigración, que lo vamos a ver dentro de un rato. Este es el proyecto inicial, este es la librería de Run, y acá también vamos a ver lo que es testing, pero eso ya va a ser cuando tengas el proyecto dentro de mi GitHub. ¿Qué más vamos a agregar? Bueno, para notar mejor la diferencia entre versiones, hay lo que es esquemas donde vamos a ver determinados atributos de nuestra tabla, por ejemplo, una entity, como puede ser qué tipo de dato es, un integer o un texto, por ejemplo, y lo vamos a hacer agregando estas líneas de código de KPT y un sort set, y vamos a empezar a crear lo que va a ser lo importante como el DAO, las entities. Dentro del nivel de nuestro proyecto vamos a crear una data class, acá book entity, y acá vamos a crear por ejemplo, algunos atributos, por ejemplo el ID, que va a ser acá una primary key, y vamos a ponerlo acá en auto generating false. Ponemos acá val ID de tipo int, vamos a poner acá anotar con entity, acá room, vamos a también tener que agregar otro atributo para este book entity, que puede ser el título. Otro atributo vamos a poner acá summary de tipo string, y eso prácticamente sería todo. Vamos a empezar a agregar el DAO. Ponemos acá my DAO, que puede ser, o mejor dicho, va a ser una interface para la extracción, y acá vamos a tener que anotarlo con este DAO. Bien, ponemos acá DAO, y acá vamos a poner, por ejemplo, el insert, solamente para insertar los datos, para ver ese esquema, ¿no? Dentro de cuando creemos nuestra base de datos, y por ende también nuestra tabla. Ponemos acá un conflict strategy, ponemos acá un conflict strategy.replace, y acá vamos a poner un suspend fan insert books, por ejemplo. Acá vamos a poner acá la lista de libros, list de book entity. Lo que voy a pasar acá a crear es el database. ¿Bien? Ponemos acá my database. Bien, una clase. Acá vamos a tener que anotar con database. Bien, y acá muy importante es poner primero las entities que hemos creado, ¿no? Como ha sido uno nada más, ponemos acá book entity, class, y vamos a poner acá muy importante el número de la versión. Como es la primera vez que estamos creando nuestra base de datos, por ende va a ser la versión número 1. Bien, hasta ahí sería todo. Ahora vamos a tener que poner esto como un abstract class, y por ende también vamos a tener que extender de run database. Bien, ahora, ¿qué más tenemos que poner? Bueno, vamos a poner acá una función de nombre bookDAO. bookDAO. Bien, y que va a ser de tipo myDAO, que fue la interfaz que hemos creado anteriormente. Hasta ahora esto sería todo. Vamos a irnos a nuestro main activity y vamos a borrar todo esto que no necesitamos en sí. También vamos a borrar esto. Entonces acá vamos a inicializar nuestro database. Ponemos acá val database, vamos a nombre nuestra base de datos creada. Ponemos acá by lazy,
y acá vamos a llamar a run.databaseBuilder. Por temas de tiempo lo estoy haciendo acá en el Activity, obviamente no es lo más correcto, pero acá lo que se necesita es aprender cómo ver estos conceptos básicos de migración de RUN. Ponemos acá Plasma y Java y el último es el nombre de nuestra tabla. Yo le voy a poner acá MyDB. Bien. ¿Qué más necesitamos? Ponemos acá, por ejemplo, lo que es el build y eso sería todo. Esto lo voy a poner como chiquito para que se pueda ver mucho mejor. Entonces vamos a pasar a crear rápidamente lo que va a ser nuestra UI. Tenemos acá un column, ponemos acá un modifier .fill max ahí vamos a ponerlo para que ocupe todo el ancho del padre, un vertical arrangement center, un horizontal alignment center horizontally. Como va a ser solamente crear dos botones, todo lo voy a poner dentro de, o mejor dicho, lo voy a crear en el centro. Bien, ponemos acá button. Por ahora no pongo nada ahí. Y acá en el text vamos a poner acá, por ejemplo, que sea insert books. Bien. También vamos a crear otro botón que va a ser para insertar otra entity en sí. Que yo lo voy a crear, mejor dicho, para no perder mucho tiempo acá. Ponemos acá, voy a poner un espacio, ponemos acá modifier.hey, que sea de 10.dp, ponemos ahí el dp, y acá copiamos, y esto lo pegamos, y acá va a ser para insertar otra entity que va a ser para los autores. Bien, y ahora lo que tenemos que enfocarnos en sí es a crear la función, ¿no? La acción para insertar los libros. Ponemos acá private fan insert books y acá vamos a abrir nuestras llaves. Vamos a llamar a nuestro lifecycle scope.launch y acá vamos a poner acá una lista de libros, list of books. Bien, y ponemos acá nuestro mutable list of tipo book entity y acá vamos a ayudarnos de un for. Vamos acá ahí, por ejemplo, que sea 10 libros, vamos a poner acá 10 libros en sí. Vamos a tener que poner acá nuestro listbooks.add y acá vamos a poner acá nuestro book entity. Lo que necesita primero es un ID, eso va a ser con la variable i. Ponemos acá un título, ponemos acá el título determinado por el índice y también tenemos un summary, ponemos acá summary también determinado por su índice. Y al final simplemente llamamos a nuestro database.bookdao.insertbooks y lo que necesita acá es una lista de libros, ¿no? List books. Este insert books vamos a ponerlo acá dentro de nuestro onClick. Ponemos acá. Y bueno, eso sería todo por ahora. Vamos a correr la aplicación y lo primero que se nos va a crear cuando creemos, o mejor dicho, le demos clic en el botón de insertar libros, es que se va a crear obviamente la base de datos. La tabla lo vamos a ver dentro de la inspección, dentro de acá de Android Studio, y aparte también se va a crear un JSON con los primeros atributos de nuestra entity, ¿no? Que por ejemplo tiene el título, el summary y el ID. Lo vamos a ver justamente acá en un archivo JSON. Vamos a darle clic acá a insertar libros. Le dimos clic y vamos a ir a nuestro inspection y vamos a ver lo que hemos creado, ¿no? Nuestra base de datos y también por ende nuestra entity. Acá tenemos el nombre de nuestra base de datos, MyDB. Vamos acá donde dice Book Entity y acá tenemos, tenemos las características, ¿no? De nuestro Book Entity.
tenemos acá lo que es los IDs del 1 al 10, como lo hemos creado acá. Tenemos el título del 1 al 10 y el summary también del 1 al 10. Ahora, con esto hemos comprobado que sí se ha creado, ¿no?, nuestra base de datos de manera correcta. Pero también vamos a ver el JSON que te había comentado, que es una representación en esquema de nuestra tabla. Para eso vamos a irnos acá a Project, vamos a Basic Migration, vamos acá a App, y acá tenemos una carpeta donde dice esquemas. Bien, y acá tenemos un JSON que es determinado número 1 por el número de versión, en este caso el primer JSON. Le damos doble clic acá y acá tenemos la representación, ¿no?, de nuestra base de datos y también la entity creada, que es el entity. Tenemos el ID, el nombre de la columna, el tipo de dato, en este caso afinidad, que es texto, que para título y summary, y otros detalles más que implica lo que es este JSON. Eso es con lo que habíamos agregado acá anteriormente, KPT y el sourcetext, perdón. ¿Qué más? Esto lo vamos a cerrar. Y vamos a ir a nuestra primera migración, ¿no? Esto es cuando, por ejemplo, nosotros queremos agregar una nueva columna, por ejemplo. Entonces, para agregar esa nueva columna a nuestra entity, que es el book, vamos a irnos obviamente a la clase, a la data class, y acá vamos a crear, por ejemplo, esa nueva columna. Ponemos acá notación column info, ponemos acá el nombre, que por ejemplo vamos a poner que sea subtitle, bien, subtítulo, debajo del título un subtítulo. Vamos a poner acá un valor por defecto, así que sea un campo vacío, y acá vamos a poner una variable de nombre subtítulo que va a ser de tipo string. Bueno, acá nos falta la coma, subtitle, y lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a a la clase MyDatabase, porque acá, como estamos cambiando o estamos añadiendo una nueva columna en este caso, vamos a ayudarnos de lo que Run y las recientes versiones nos ayudan, que es la automigración. Entonces, dentro de la notación MyDatabase vamos a poner acá una coma y vamos a poner acá automigration. Además está decir que si nosotros así corremos la aplicación nos va a dar un error, porque no va a reconocer el esquema creado. Run no lo va a reconocer porque anteriormente solamente teníamos el ID, el título y el summary, pero el subtitle no lo va a reconocer y eso nos va a dar un error. Entonces acá lo que tenemos que hacer es justamente este cambio de versión, y para eso vamos a poner acá una clase automigration. Vamos a ir a automigración. Vamos a poner acá el número de versión, que sería 1, a la versión que en este caso sería el 2. Y acá vamos a cambiar de 1, vamos a poner acá 2. Bien, esto sería el primer paso, en este caso el primer cambio de versión. Vamos a correr nuevamente lo que es la aplicación, pero antes vamos a ver que acá necesitamos un subtítulo ahora. O mejor dicho, claro, es un subtítulo porque teníamos el summary. Entonces vamos a poner acá una cámara y acá vamos a poner, por ejemplo, subtitle. Bien, ponemos acá subtitle, también terminado por el índice. Tenemos el título, el subtítulo y también tenemos el summary. Pero en este caso vamos a ponerlo ahora de 11 hasta 15, vamos a ponerlo, bien. Y vamos a correr la aplicación. Teniendo la aplicación creada, vamos a dar nuevamente aquí en Insert Books y vamos a ir a nuestro App Expansion nuevamente. Bien, tenemos acá nuestro entity. Del 1 al 10 no teníamos el subtítulo, o sea, está por defecto un campo vacío, pero del 11 al 15 sí vamos a tener, y es justamente lo que tenemos acá, ¿no? Subtítulo del 11 hasta el 15. Y justamente acá también tenemos los IDs, el título y el summary también. Este sería el primer cambio de versión en sí, del 1 al 2. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a una columna, por ejemplo.
Entonces cambiaremos acá summary, vamos a ponerlo a description. Bien, obviamente también me había olvidado que acá también se ha creado otro nuevo JSON. Teníamos acá, ahora en la primera versión no teníamos lo que era el subtitle, acá en la segunda versión sí tenemos lo que es el subtitle, ¿no? Que prácticamente es la única diferencia. Y acá podemos ver de una mejor manera nuestra base de datos, nuestra entity y los diferentes atributos que esta tiene. Vamos a poner acá, vamos a cambiarlo en sí, vamos a poner acá description, ya no va a ser summary. Y si nosotros corremos la aplicación, nos va a dar un error, porque no lo va a reconocer. Porque eso anteriormente tenía como nombre summary, nombre en este caso de columna y la ruta de ese archivo, y en este caso es description. Entonces vamos a tener que hacer una migración nuevamente y también lo vamos a hacer dentro de nuestra clase MyDatabase y nos vamos a apoyar de eso también de lo que es Automigration, también con la ayuda de las librerías, ¿no? de la reciente versión de Room. Entonces acá vamos a poner vamos a poner ahí una coma, vamos a poner acá Automigration. Vamos a poner acá from de 2, ponemos acá al número 3 que va a ser, y acá vamos a poner otro argumento que va a ser el spec, y esto va a ser una clase que vamos a crear dentro de nuestro MyDatabase. Bien, y acá vamos a tener la anotación de rename column. Cuando hacemos este cambio de nombre de columna, por ejemplo, o eliminar, por ejemplo, una columna, tenemos que hacerlo mediante este procedimiento, ¿no? También con la ayuda de Automigration. Tenemos otras anotaciones, como por ejemplo acá creo que es delay column también. En este caso es un rename column. Va a variar mucho de acá de los argumentos que va a tener nuestro, por ejemplo, rename column. Lo que necesita acá es el nombre de la tabla. Ponemos acá lo que es nombre de la tabla. En este caso era book entity. Okay. Vamos a hacer el cambio de qué nombre de columna era anteriormente. Bueno, si no te acuerdas muy bien, puedes ir acá al JSON y ver que era summary. Bien, entonces ponemos acá summary y vamos a cambiar a otro nombre de columna, que en este caso, bueno, sería description, ¿no? Vamos acá, description. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Bueno, tenemos que crear justamente la clase. Vamos a poner acá migration from to al número 3 y ponemos acá auto migration spec. Bien, entonces acá donde teníamos el argumento vamos a poner acá lo que es database.migration from 2 to 3. Vamos acá class. Bien, en este caso solamente se va a cambiar lo que es el nombre de la columna. Obviamente también se va a crear un nuevo JSON. Y acá no olvidarnos que tenemos que cambiar, ¿no? Ahora estábamos en la versión 2, ahora vamos a pasar a la versión número 3. Y con respecto a todo esto, se sigue normal. Bien, obviamente acá va a cambiar. Sería, ¿no? Lo conveniente a descripción. Pero lo vamos a dejar así, solamente vamos a ver la notoriedad del cambio del nombre de la columna. Lo demás lo dejamos así. Vamos a correr la aplicación nuevamente y vamos a ver qué pasa. Bien, acá tenemos nuestra aplicación. Todavía no le he dado clic a Insert Books. Vamos a ver acá que ya se ha creado nuestro tercer JSON. Tenemos acá Description. Podemos darle clic acá a Insert Books. Y acá en An Inspection vamos a ver qué es lo que nos va a salir. Justamente acá tenemos todo lo que era summary, ahora es description. Por ejemplo, acá tenemos summary 1, summary 2, hasta el 15 que hemos creado en sí. Pero ahora el nombre de la columna es description. Bien, todo es description para acá. ¿Qué más? Nos faltaría la última parte, es cuando agregamos una nueva entity.
Y esto sí es un poquito más complejo. Pegar esa nueva entity a nuestra base de datos, vamos a irnos acá donde dice CRC, vamos a crear acá otra nueva entity, Kotlin class file, class, y vamos a llamarlo, por ejemplo, author entity. ¿Okay? ¿Qué más tenemos que hacer? Vamos a agregarlo acá. Prácticamente va a tener solamente un atributo. Primero vamos a ponerlo o anotarlo acá con entity. Luego vamos a poner una primary key. Bien. Vamos a poner también en auto generation false y acá ponemos el ID. El otro probablemente va a ser un name de tipo string. Entonces, igual, si nosotros vamos a hacer el cambio, ¿no? O correr la aplicación y habiendo añadido el author entity, nos va a dar un error. Entonces, lo que tenemos que hacer acá es cambiarlo, ¿no? Lo primero es añadir los autores. Eso tenemos que hacerlo en MyDAO. Esto lo voy a copiarlo y voy a pegar acá. Que sea, por ejemplo, acá tratar autores. Bien. También acá sería author entity. Bien. Entonces, para hacer este cambio de versión, tenemos que dirigirnos a nuestro My Database. Ahora va a ser una versión diferente, ¿no? Sería la versión número 4, pero para eso ya no vamos a utilizar lo que es auto migration. Vamos a crear acá una variable que va a extender un objeto migration. Vamos a poner acá migration 3 al 4. Ponemos acá object. Ponemos acá la clase migration, migration. Y acá vamos a especificar el start versión, que actualmente estamos en la versión 3. Y sería la versión final, que en este caso pasaría a ser la número 4 para el ejemplo. Vamos a tener que implementar el miembro migrate. Bien, y acá lo que vamos a tener que hacer es poner la sentencia SQL. Bien, así como en crudo, por así decirlo. Para hacer eso vamos a poner acá database.sql y acá vamos a abrir estas doble comillas porque vamos a crear, como te digo, en crudo nuestra entity en este caso. Pero vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a poner acá create table, acá if not exists. Bien, vamos a poner acá el nombre que es author entity. Tiene que ser el mismo nombre. Bien. Acá vamos a poner exists y acá vamos a añadirle todos los atributos que en este caso eran el ID y el nombre. Ponemos acá el ID tipo int, por ser not null. Era una primary key. Bien. También vamos a tener acá, o era el nombre. Esto es text. Esto es not null. ¿Qué más? Acá era author entity. Bien, tiene que ser el mismo que tenemos acá. Entonces, si volvemos acá a nuestro My Database, tenemos que, uno, cambiar el nombre de la versión. Entonces, vamos a poner acá que la versión sea 4. Y aparte, vamos a tener que irnos a nuestro main activity. Bien, y acá configurar dentro de nuestro database. Entonces acá vamos a poner un punto y vamos a poner acá add migration. Eso es como si fuera una migración manual. Por eso vamos a llamar acá my database migration free de 3 al 4. Acá vamos a ponerlo dentro de un companion object. Bien, para que no haya problemas. Esto corto, lo acá. Y acá en mi activity no tendríamos más problemas. En
caso del DAO, bueno, acá hemos puesto BookDAO, pero sabemos que acá existe el insertar libros e insertar autores también. Así que el nombre se puede cambiar también. Ahora lo que vamos a tener que hacer es crear la función correspondiente para insertar los autores. Vamos a copiar esto. Y acá vamos a poner acá insertar autores. Bien, ahí está el código. Acá vamos a poner que sea lista de autores. Bien, acá sería autor entity, lista de autores. Acá necesita un autor entity y lo único que necesitaría es el nombre. Quitamos esto, ponemos acá name y ponemos el índice. Y acá sería insertar autores, lista de autores, y vamos a hacer que sea del 1 al 5 nada más. Del 1 al 5. Y creo que eso sería todo. Esto copiamos y lo vamos a ver acá. Le dé clic acá en el botón de insertar autores. Vamos a insertar los autores del 1 al 5. Vamos a ver otro nuevo JSON. Y acá en el My Database tenemos acá la versión número 4. Pero falta acá agregar a otra entidad, que en este caso sería autor entity class. Bien. En MyDAO está todo correcto. Acá podemos cambiarlo que sea autores. Y nada, vamos a correr la aplicación para ver qué tal nos va. Habiendo corrido la aplicación, entonces le vamos a dar clic acá en insertar autores. Le damos clic. Vamos a ir a nuestro Expansion. También vemos que se ha creado ya el último JSON de la versión número 4. Por mientras, por ejemplo, voy a cerrar esto. También cierro esto. Y acá lo tenemos. Después de esperar ahí un rato que se cargue, le damos clic acá en Autor Entity. Tenemos el ID del 1 al 5 y los nombres también del 1 al 5. Y estos son prácticamente todos los conceptos básicos sobre la migración en Room. Ya a partir de la versión de la librería 2.4.0 tenemos la ayuda de Automigrations y ahí tenemos también una ayuda de una migración manual cuando queremos añadir una nueva entity. Bien, esto sería todo por este video. Recuerda que también puedes encontrar los tests dentro de mi otra rama. Esta es la rama Final Project y vas a encontrar los tests a las migraciones de Room también en el proyecto de GitHub. Sin más que decir, nos vemos en otro video. Hasta luego.